Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Un momento, por favor. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Versículo 28 hasta el final. ¿Lo tienen? Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el verso 28, ustedes leen fuertemente el 29, yo sigo leyendo el versículo 30 y así hasta el final. Leemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Dice: Cuando llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Padre Santo, nos hemos acercado esta mañana a tu palabra con reverencia, entendiendo que tu palabra es nuestra vida y entendiendo, Señor, que no hay mayor obra de servicio que esperas de nosotros que el que nosotros prestemos atención a tu palabra. Podríamos hacer muchas cosas, muchos actos, muchas campañas evangelísticas, pero no escuchar tu palabra. Y tu palabra afirma que la mejor parte de servirte es eso, sentarnos a tus pies para escuchar tu voz. Yo te ruego, Señor, que esta mañana todos en este lugar tengan un corazón dispuesto y atento. Que tú te sientas agradado de mi servicio al predicar la palabra, pero también del servicio de tu pueblo, al estar atentos, al poner atención y al guardar tu palabra en sus corazones. Ruego por los que no están en este auditorio, Señor, ahora. Ruego que donde estén ellos puedan detener cualquier actividad que ellos quieran compartir con escuchar tu palabra. Que puedan estar quietos y en su quietud servirte al escuchar tu palabra. Que tu palabra sea glorificada, Señor, esta mañana. Que traigas libertad y que tu espíritu venga sobre tu pueblo. Es mi petición en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Hace algunas semanas atrás les compartí un sermón basado en este texto bíblico que acabamos de leer, que titulé Cerdos y demonios, el poder liberador de Jesús. Y en él estuvimos viendo que el Señor Jesús llegó a una región llamada Gadara, que estaba en la parte sur del mar de Tiberíades o del lago de
Galilea. Y la palabra dice que el recibimiento allí para el Señor Jesús no fue el acostumbrado. La Biblia nos dice que en esa región había 2 endemoniados, que nadie podía amarrar, que nadie tenía fuerza para dominarlos. E inclusive la Biblia nos dice que esos demonios ahora tenían un poder territorial, porque por el lugar donde ellos estaban, nadie podía pasar, nadie podía transitar. Así que ese texto que estábamos leyendo era la continuación de algo que habíamos estado tratando acerca de cómo operan los demonios y cómo posiblemente en la iglesia del Señor usted ha percibido que esos demonios pueden operar sobre su propia vida. Hemos dicho que hay 3 formas como los demonios actúan. Lo hemos repetido varias veces y me gustaría que usted lo memorizara y que usted lo recordara. En primer lugar, opresión, esa fuerza demoníaca que todo el tiempo viene para tratar de afligir, para tratar de atormentar. La opresión está fuera de usted. La opresión usted la puede percibir en su hogar, en su relación de pareja, la puede percibir en su trabajo. Y esta opresión es muy fuerte contra la iglesia del Señor. Los cristianos sentimos fuerte esta opresión por parte de los gobiernos, por parte de la gente que no teme a Dios y por parte de gente que está poseída por un demonio. También hablábamos de la obsesión y dijimos que la obsesión es la forma como pensamientos están dentro de usted y los demonios aprovechan para hacer que usted todo el tiempo tenga su mente concentrada en eso. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces usted intenta concentrarse en algo, en una conversación, inclusive en una predicación o posiblemente en la lectura de la palabra, y aunque usted está leyendo, al rato cae en cuenta y dice: mi mente no estaba acá, no estoy entendiendo lo que estaba diciendo? Tenga cuidado, esa es una forma como los demonios obsesionan. También cuando un hombre o una mujer se mete en su mente el amor por otra persona, por una mujer, y no se la puede sacar de su mente, piensa en ella en la mañana, piensa en ella en el almuerzo, piensa en ella en la noche, sueña con ella. Esa es una forma como los demonios han venido a traer un pensamiento obsesivo. La gente que ama profundamente las riquezas solo piensa en dinero. Todo el tiempo están pensando en cómo quitarle a los otros, cómo tener más de lo que tienen. Y esa codicia en realidad son demonios que han traído obsesión. También obsesión con la belleza física. La gente todo el tiempo está pensando en cómo me veo, cómo estoy muy gordo, estoy muy gorda. Ten cuidado con esos pensamientos. Una cosa es que te cuides, una cosa es que comas sanamente, una cosa es que en la medida de lo posible no comas tantos azúcares, no comas tantos carbohidratos, no comas tantas cosas que parece que sacian pero dañan el cuerpo. Es mejor que comas más proteína, más vegetales, tomes más agua. Y también hablábamos de la posesión, y es aquella fuerza de oscuridad que ya ha tomado control sobre una persona, y esa posesión se da por medio de uno o de varios espíritus. La Biblia nos va a decir que en este caso, este hombre tenía una legión, y habíamos hablado y habíamos dicho que en el antiguo imperio romano, en el ejército romano, una legión era la composición de entre 4,000 y 6,000 soldados y cerca de 300 hombres a caballo. Así que sobre este hombre había una legión y estaba tan poseído que por eso dice la Biblia que nadie había podido tomarlo. En los últimos días he pensado mucho acerca de esto, porque yo no sé si usted ha observado que en las últimas semanas en aquel sector, en la cuadra que está contigua, cada cierto tiempo nos han venido robando o han venido robando a los hermanos de la iglesia de su vehículo, les rompen el vidrio, se llevan los retrovisores. Y esta semana, mientras hablaba con una pastora que me estaba diciendo: hábleme acerca de esto de los demonios territoriales, yo dije: vamos a tener que hacer una lucha espiritual, porque hay un demonio territorial que ha venido para tratar de apoderarse de este sector, y en este sector está la iglesia del Señor, y donde está la iglesia del Señor hay paz, hay libertad y hay victoria. Así que ahora vamos a ministrar que toda fuerza de oscuridad y todo demonio territorial sea desalojado de este sector. ¿Están de acuerdo? Pilas pues, apunte. Al final vamos a orar por esto al Señor. Entonces les estaba diciendo que esos demonios están en personas. Cuando una persona atraca a otra, cuando una persona mata a otra, cuando una persona roba, en realidad lo que les está impulsando no es solo su naturaleza pecaminosa. Sí obra su naturaleza pecaminosa, pero son demonios que están en esas personas.
Cuando un jovencito está cometiendo inmoralidad sexual, se está masturbando, cuando un hombre está yendo donde una mujer que no es su esposa a tener relaciones sexuales, ha abierto la puerta para que haya demonios y esos demonios vienen también a su hogar. Y la Biblia nos está diciendo que Jesús ha llegado a este lugar y estos demonios se han acercado por medio del hombre al cual han poseído, y los demonios empiezan a tener un diálogo con Jesús y le dicen: Jesús, ¿por qué has venido antes de tiempo? ¿Por qué te entrometes? ¿Por qué quieres venir a este sector donde la gente es inmunda? Aquí se apacientan cerdos y eso es algo que tú detestas en tu ley. Aquí a la gente le encanta el chorizo, el chicharrón, la morcilla, y tú detestas esto, Señor, tu ley lo dice. A propósito, hace 15 días algunos me dijeron: no, pastor, es que ya estamos en la gracia, usted puede comer chicharrón, esos animales ya no son inmundos, porque Dios le dijo a Pedro cuando bajó a la cortina con los animales y él iba a tener su visión: come y mata. Y yo me pregunto: ¿y por qué ustedes escogieron solo el cerdo para comer y matarlo? ¿Por qué no comieron los otros animales inmundos? Ratas, cocodrilos, camellos y todos aquellos animales que Dios había dicho en la ley que no se comieran. Ahora bien, yo lo dejo a su consideración, pero no saque doctrinas con sus errores, no viole la palabra de Dios. Cierro ese paréntesis. Entonces, los demonios le dicen al Señor: por favor, no te entrometas. Y si nos vas a sacar, porque Jesús les dijo: se van a ir de este hombre. Entonces, déjanos ir a esa manada de cerdos. Dice la Biblia que había unos hombres que estaban apacentando como 2,000 cerdos. Y entonces la Biblia dice que Jesús les dijo: está bien, pueden ir allá. Y alguien dirá que los demonios estaban sobornando al Señor Jesús, pero no estaban sobornando al Señor Jesús. En realidad Jesús está demostrando que este desenlace deja en claro que el mal siempre es destructor de sí mismo. Si Dios dijo que estaba prohibido el cerdo, Dios no tenía ningún problema en hacer que ese desabastecimiento de 2,000 cerdos en esta región fuera un problema. ¿Por qué? Porque el mal siempre es destructor de sí mismo. Y la Biblia nos dice que entonces los endemoniados quedaron liberados, que los cuidadores de los cerdos se convirtieron en comunicadores de lo que había pasado, y sin querer se convirtieron en evangelistas, pero también hacían énfasis en lo que pasó con los cerdos. Les importaba más los cerdos que el poder liberador del Señor Jesús. La gente dice además que la gente quedó asustada al ver el cambio del endemoniado, y ocurrió algo insólito. La gente ve esto milagroso y en vez de la gente ir a rendirse a los pies del Señor Jesús, esa gente de esa región fue a pedirle al Señor que se fuera de allí. Es como si todos estuvieran endemoniados y enceguecidos por el dinero. Les interesaba más la venta de chicharrón que la libertad de un hombre, pero también la libertad de ellos mismos. ¿Sabe algo? Esto todavía pasa hoy. Muchas veces hemos llegado los pastores a orar por personas que nos dicen: por favor, vengan, oren por nuestros enfermos. Y Dios hace la obra y llegan familiares de esas personas a decir: díganle a esos pastores que se vayan de acá. No los queremos tener acá cerca. ¿Por qué? Porque la gente detesta el poder liberador del Señor Jesús. Ahora bien, esta mañana quiero centrarme en algunas cosas. Y es que si usted observa, Mateo no nos dice qué pasó con esos hombres que fueron liberados. El versículo 34 simplemente dice: entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Y uno se pregunta: bueno, ¿qué va a pasar con estos hombres? ¿Qué fue de su futuro? ¿Qué ocurrió con ellos? El evangelista Marcos en el capítulo 5, versículo 14, nos va a narrar lo que Mateo no nos dice. Dice: los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado, mire esto, y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Versículo 18. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:
vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Así que esta mañana quiero compartirles este mensaje que he titulado ¿Cómo proteger tu liberación? Sin duda alguna, en las últimas semanas muchos de ustedes han sido liberados. Algunos fueron libres de pensamientos obsesivos, otros fueron libres de pensamientos pecaminosos, pero también otros fueron libres de posesiones demoníacas. Hay otros que, como también he mencionado, saben que están bajo una influencia demoníaca, pero no se han tomado en serio esta realidad porque tienen miedo de los chillidos, de los gritos y otras ideas que les hace pensar que su pudor es más importante que su liberación. Entonces me preguntaba, ¿cómo estarán nuestros hermanos que han sido liberados? Hay hermanos en esta iglesia que han sido liberados de demonios de enfermedad. Gente que durante años estuvo enferma y que clamaron al Señor su liberación porque esa enfermedad no tenía diagnóstico médico. Ellos sentían dolor, sentían malestar, pero cuando iban a hacerse exámenes siempre les decían, estás bien. Otros fueron liberados de traumas y de miedos. El diablo había enviado demonios para que todo el tiempo los trajera sobre una base de inseguridad, de miedo, de temor a muchas cosas. Gente que le tiene temor a cucarachas, serpientes, culebras, pero inclusive todo el tiempo están en zozobra de ¿quién me estará llamando? ¿Por qué estará sonando mi teléfono? ¿Qué mala noticia me van a dar? Hay otros que fueron liberados de demonios de sueño, otros todavía no, y aquí están durmiendo. Pero algunos de ustedes nos dijeron, pastor, no había predicación en la que el sueño no viniera y se apoderara de mí para no dejarme prestar atención. Y alguien dirá, no, es el ambiente, es el cansancio de la semana, y ya vimos a la luz de la palabra que no, es un demonio de sueño, un demonio de cansancio. Usted puede tener 1000 actividades en la semana y responsabilidades para levantarse más temprano que el domingo, y usted se va a dar cuenta que usted el domingo tiene un sueño particular solo hasta que empieza el culto. Y cuando usted está en su casa, usted abre los ojos sin sueño cuando sabe que ya no le va a dar tiempo a llegar porque aquí ya empezó la celebración de culto. Esto no es chiste. Estamos en una lucha espiritual. Y esto que les estoy diciendo es algo que nos tenemos que tomar en serio, porque escúcheme, no hay mayor ni mejor manera de servir al Señor que sentarse a sus pies para escuchar su palabra. Y cuando usted se queda en su casa, cuando usted se queda durmiendo, usted no está sirviendo al Señor. Usted le está diciendo al Señor, no quiero servirte con escuchar tu palabra. Permítame, le pongo un ejemplo bíblico. La Biblia dice que una vez Jesús fue a la casa de su amigo Lázaro, y allí estaban Marta y María. La Biblia dice que la hermana que se llamaba María, la hermana de Lázaro, se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Mientras tanto, Marta estaba cortando queso parmesano, preparando uvas, como decía un antiguo predicador, preparando el sancochito de gallina. Pero mientras ella hacía todo eso decía, no hemos lavado el baño, así que pasaba por un ladito, corría y lavaba el baño por si el Señor lo necesitaba. Pero hay un momento en que ella está molesta, porque su hermana menor no viene a ayudarle. Y entonces esta se acerca a Marta donde el Señor y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana Marta no viene a ayudarme? Mira cuán atareada estoy. Y el Señor le dice, Marta, Marta, ¿estás tan ansiosa? ¿Estás tan atareada? ¿Estás tan preocupada con tantas cosas que a lo último puede ser que yo me las coma, pero todo lo que va al estómago luego va a la letrina? Pero tu hermana, dice Jesús, ella escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la mejor parte? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba sirviendo
al Señor mientras escuchaba lo que Él estaba explicando. ¿Me hice entender? No hay mayor servicio para Jesús que el que nos sentemos a escuchar su palabra. No lo hay. Usted puede tener grandes ideas de cómo ser un gran evangelista, pero si usted no escucha al Señor, usted no le está sirviendo. Usted puede tener grandes ideas de cómo conseguirnos un satélite para transmitir con inteligencia artificial de una manera que yo hable aquí en español y se escuche sin necesidad de traductores en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo. Pero si usted no escucha, usted no está sirviendo al Señor, aunque usted haya hecho todo ese proyecto y haya desarrollado todas esas ideas. Usted cuando se sienta acá a escuchar, usted no está solo recibiendo. ¿Sabe qué está haciendo? Está sirviendo al Señor porque usted está escuchando su palabra. Con mi padre nos pasa mucho que vamos a lugares, recibimos visitas, estamos en reuniones y la gente nos pregunta cosas y empezamos a hablar y la gente nos desatiende. No nos presta atención. Pastor, ¿y vos qué pensás de esto? Y uno empieza a hablar y la gente lo deja a uno con la palabra en la boca. Observe esto, es una mala actitud de servicio. Cuando usted escucha, usted está sirviendo al Señor y usted está creciendo. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Biblia nos va a mostrar que en ese poder liberador de Jesús se requiere también una actitud nuestra y que todos los que han sido liberados en esta iglesia tienen que cuidar esa liberación por una razón. Cuando usted ha sido liberado de un demonio, si usted no cuida su liberación, pasarán unos días, inclusive unas semanas y posiblemente meses, en los que ese demonio volverá a rondarle a usted. Y si usted no tuvo un cambio interior, ese demonio va a ir a llamar a 7 espíritus peores que él y se posesionarán de usted. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículos 43 y 45, 44 y 45, es el Señor Jesús quien habla de esto. Él dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Hay un detalle que el Señor Jesús dice acá, que estos espíritus van a observar. Y usted dirá, ¿por qué van a volver a casa si la casa está desocupada, barrida y arreglada? Muéstrame por favor el versículo 44. Por una razón. Porque cuando un demonio ha salido de una persona, esa persona quedó inmediatamente limpia. El detalle de error está en que esa casa limpia se quede desocupada. Ustedes los que han recibido liberación en estas últimas semanas, así como mujeres que me han dicho, he cambiado mi actitud con mi esposo, ya no soy una mujer grosera, ni agresiva, ni contestona. Hombres que han renunciado después de ser liberados a toda inmoralidad sexual, masturbación, pornografía y adulterio. Personas que han sido liberadas porque saben que estaban teniendo espíritus de temor que les habían obsesionado. Usted no se puede quedar conforme con que ese espíritu se haya ido. Usted no puede dejar su interior, su casa, su vida desocupada por más barrida y arreglada que esté. Porque si usted no ha permitido que el Espíritu Santo del Señor venga sobre su vida, usted ha quedado expuesto a la buena memoria que tiene el demonio que salió de usted. Cuando uno va a una ciudad nueva, la primera vez es posible que se pierda. Hoy tenemos muchas herramientas tecnológicas para no perdernos. Pero hace algunos años, cuando visitábamos una ciudad nueva, uno tenía que empezar a contar cuadras. 1 derecha, después 2 a la derecha, después 3 a la izquierda y tratar de volverse, pero diciendo eso mismo al revés. Y se podía perder. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando un demonio sale de una persona,
no hay el más mínimo riesgo de que él se equivoque. Ese demonio tiene una tremenda memoria para venir a buscar el mismo lugar de donde él había salido. Ese demonio sabe las prácticas que son debilidad para usted. Ese demonio sabe que cuando usted pelea con su esposo o con su esposa, usted trata de refugiarse en acciones para tratar de controlar su enojo. Permítame, me hago entender. Hay mujeres que cuando se enojan con su esposo, les da por mojar la casa. Ellas lavan paredes, lavan la ropa sucia, lavan la ropa que ya estaba inclusive planchada. Están desahogando su enojo. ¿Cómo, pastor? Sí, lavan la lavadora. Ese es día de aseo general. Eso sí, no les pise, no les hable, no les pregunte. Tenga cuidado. Si usted ha sido una mujer liberada de toda esta contradicción en sus sentimientos y usted no hace algo para llenar su casa, ese demonio va a volver. Y cuando vuelva y la encuentre a usted otra vez peleando con su esposo en la misma actitud, ese demonio va a ir a llamar a 7 espíritus peores. Y van a traer espíritus que la van a llevar a usted a ver lo que no tiene que ver, a recibir llamadas que no tiene que recibir, a tener conversaciones con exnovios o personas del pasado o con el señor de la tienda que tanto le coquetea cuando le vende el rico quesito. Querida iglesia, eso no es charlando. Estas son cosas reales. Cuando usted como hombre ha sido liberado de esos ataques de rabia repentinos, que usted inclusive no sabe por qué llegan, pero tira las ollas de la casa, tira todos los muebles, amenaza con irse, le dice a su esposa y a sus hijos que usted está harto de ellos. Si usted no llena su vida con la presencia del Señor, ese espíritu que salió en algún momento volverá y te rondará. Y Él sabe que tu debilidad son las palabras sucias. Él sabe que tu debilidad pecaminosa es abrir constantemente tu boca para intencionalmente hacer sentir mal a las personas que amas. Ese espíritu va a venir y cuando llegue y no te encuentre con tu vida llena de la presencia del Señor, va a traer 7 espíritus peores que Él mismo. Así que como ya he ejemplificado esto, preguntémonos, entonces, ¿cómo cuidar la liberación? Y quiero compartirle unos puntos rápidamente esta mañana. En primer lugar, llénese de la palabra del Señor. Llénese de la palabra del Señor Jesús. Mire lo que pasó con este hombre. El evangelista Lucas nos dice, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. La Biblia nos está mostrando esta expresión. El antiguo endemoniado estaba sentado a los pies del Señor. Esta es la posición de un discípulo que está aprendiendo de su maestro. Después de ser liberado, Jesús empezó a predicar. No sabemos exactamente qué, pero lo que sí sabemos es que este hombre se sentó a los pies del Señor. Ya había tenido tiempo de cambiarse, ya había tenido tiempo de asearse, ya estaba vestido, ya estaba en su sano juicio. Pero él ahora dice, yo necesito escuchar las palabras de Jesús. Y se sienta reposadamente. En el antiguo tiempo, cuando un maestro estaba enseñando, la gente se sentaba a sus pies para recibir su lección. Esas personas que se sentaban ahora se denominaban discípulos, y esos discípulos eran contrarios a un siervo o a un esclavo. El esclavo normalmente estaba parado junto a su dueño, junto a su amo, para estar pendiente de qué necesitaba de él. Un poco de agua, un poco para tomar, o un poco de agua para lavarse las manos o los pies, o inclusive prepararle la comida. También quitarle las sandalias. Pero un discípulo se sentaba y estaba completamente tranquilo, pero en silencio, escuchando lo que su maestro le estaba diciendo. En esta iglesia tenemos una premisa durante muchos años.
Les hemos invitado a leer la palabra de Dios diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente. Pero piensen en esto. ¿Es eso solo una premisa que usted ha escuchado y que repite cada vez que nosotros la proclamamos acá? ¿O lo está haciendo usted verdaderamente? Pregúntese usted, ¿por qué será que los pastores insisten tanto en que leamos la palabra? Porque mire, cuando usted ha sido liberado de toda opresión, de todo pecado y de todo demonio, usted permanecerá limpio solo si usted permanece lleno de la palabra del Señor Jesús. Usted puede escuchar un sermón hoy y no volver sino hasta dentro de 8 meses. Quiero que sepa algo, eso no significa estar lleno de la palabra del Señor Jesús. La llenura de la palabra del Señor debe ser completa, permanente, todo el tiempo. Y hay 2 formas en las que usted lo puede hacer. Una forma individual. ¿Cuál es la forma individual? Usted a solas con Dios, con su Biblia. La otra forma es comunitariamente, escuchando el discipulado, escuchando la predicación, escuchando la enseñanza del Señor. Temo que haya muchos acá en esta iglesia que estén mal alimentados porque están comiendo panes diferentes al pan del cielo que es Jesús. Hace algunos días atrás, después de enfermarme, he tenido que descubrir qué alimentos no le hacen bien a mi cuerpo. Y hay un alimento que toda la vida, lo diré entre comillas, ha sido una debilidad para mí: el pan. Pan con queso crema, pan untado de chocolate, pan con empanada, pan con pastel de pollo, pan con quesito, pan con huevito. Pero después de enfermarme, me daba cuenta que ciertos días yo empezaba a inflamarse, mi estómago se empieza a inflamar. Inclusive después de enfermarme bajé tanto de peso que hasta se me sale la argolla del matrimonio, pero cuando yo me sentía inflamado, sentía que la argolla me estaba apretando mucho. Y mi esposa muy juiciosamente empezó a hacer una estadística. Bueno, comiste esto, no te cayó mal, comiste esto, no te cayó mal. Y empezamos a llegar a la conclusión: es el pan, es el pan. Ayer estaba lavando con el hermano Fernando Ruiz y con Juan José, su hijo, la fachada del templo. Estábamos ahí y yo pensaba, ¿cuántas veces la iglesia se ha llenado de pan que aunque sacia es dañino? ¿Sabe una de las características que tiene el pan? Usted se come un pancito y se siente llenito. Algunas veces usted le prestan mucha atención a frases filosóficas, a conferencias para parejas seculares, a estos teleevangelistas que salen de vez en cuando a decirle a la gente: viva la vida, sea feliz, no le preste atención a nadie, pero nunca les hablan del propósito de Dios, que es el amor. El amor como base fundamental para tener una comunión con Dios, y el amor para tener una base, o como una base fundamental para tener buena relación con la gente. Queridos hermanos, usted puede escuchar muchas conferencias, usted puede escuchar a muchas personas que hablan palabras bonitas, inclusive algunas veces veo en su estado, y esto no es a manera de crítica, sino como una preocupación, frases melancólicas o nostálgicas y otras positivistas. Si eso está llenando su fe, usted se está hinchando porque está comiendo pan malo. Pero la Biblia dice que hay un pan verdadero, y Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Así que cuando los invitamos a llenarse de la palabra del Señor Jesús, le estamos diciendo: llénese de Biblia, concéntrese en la Biblia, hágalo todo el tiempo, olvídese de lo que hay a su alrededor y sumérjase en la palabra del Señor. La segunda cosa con la que usted debe actuar para cuidar su liberación es: vístase de alabanza. En Lucas 8:35 dice: y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Y miren esto: cuando lo vieron vestido, y en su sano juicio tuvieron miedo. Habíamos estudiado hace 15 días, cuando vimos este tema, que este hombre estaba completamente desnudo. Y les invité a reflexionar para que ustedes pensaran: ¿qué están transmitiendo ustedes con su manera de vestir?
En esta iglesia pocas veces hemos hablado, ni nunca hemos hecho una demanda para que las mujeres se vistan de X o de Y manera. Pero fui muy claro en decirles, la manera como usted se viste muestra cómo es su vida de fe, cómo es su devoción. Ahora bien, este hombre está vestido. ¿Y por qué será que el evangelista quiere resaltar que lo han visto vestido? Por una razón. La ropa externa es una muestra externa de la alabanza que hay en el interior. Se lo repito para que tome nota. La ropa externa es una muestra de la alabanza que hay en el interior. No estoy hablando solamente de alabanza como cantos religiosos. Hoy tenemos una multitud impresionante de cantos religiosos, pero esos cantos religiosos no son alabanza a Dios. Hace algunos días atrás he empezado con un nuevo grupo de músicos que está ensayando conmigo y con otros hermanos los miércoles. Y ellos empezaron a proponerme, cantemos esta canción, cantemos esta otra. Les dije, no, esa música no alaba al Señor. Esa música alimenta el ego, las emociones. Y aunque podemos alegrarnos con nuestras emociones delante de Dios, yo estoy hablando de alabanza. Y la alabanza es aquella expresión que reconoce a Dios como soberano y como dador de la gracia. Así que cada vez que usted habla en la calle y dice, ay no, ¿cómo te parece que me encontré a Marujita? Marujita tan querida, me dio 50,000. Esa Marujita es muy querida. Pero si usted se olvida que todo proviene de Dios y que la soberanía de Dios fue la que instó a Marujita para que te compartiera, usted no alaba a Dios. Cuando usted abre su boca para decir, me está yendo muy bien, ¿para qué estudiamos pues? ¿Para qué me quemé las pestañas? Usted no le está dando alabanza a Dios, usted se está dando alabanza a usted mismo. Tenga cuidado cómo habla, tenga cuidado cómo dice y vístase de alabanza. Mire lo que dice en Isaías 61:3. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Mire esto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Hermanos, ¿con qué alimentan ustedes su espíritu? ¿Qué tipo de música escucha? Yo quiero contarles que mi música preferida hace unos 20 años era el pop. Y yo quería escuchar a Eros Ramazzotti y a Gianluca Grignani, a Laura Pausini. Y esa música me llegaba. Inclusive, como yo era tan inmaduro, me hacía soñar esa música. Yo no tenía novia, pero no veía la hora de cantarle cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Pero esa música empezó a apagar mi espíritu. Y yo ahora quería escuchar solo esa música y no la alabanza. Y yo pensaba como músico, wow, cómo suena esa guitarra, cómo suena ese bajo, esa batería, uy, esos sintetizadores. Pero una noche yo me detuve, estaba en mi habitación y dije, aquí algo no anda bien. Esto no exalta a Dios. Y apagué la grabadora que mi papá me había dado donde escuchaba música. En esa época no teníamos ni iPad, ni ninguno de estos dispositivos donde usted pone su música preferida. Era a punta de emisora. Y yo apagué eso. Y esa grabadora tenía 2 compartimentos para cassette. Y yo dije, tengo que volver al Señor. Y puse un cassette. Y en ese cassette había una canción que no tenía ni grandes arreglos musicales, ni grandes instrumentos, ni grandes melodías. Y solamente ese canto decía, tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Y yo escuché eso y yo sentí que el Espíritu del Señor me tomó y yo me tuve que arrodillar a pedir perdón, a clamar al Señor. ¿Y sabe qué pasó?
me puse el manto de la alabanza, y al ponerme el manto de la alabanza, ese poder liberador del Señor hizo que toda esta fuerza de oscuridad que me quería llevar a encantarme con encantamientos con esa música desapareciera. Yo no niego que hay música que habla de valores, claro. Por favor, si usted va a enamorar a su esposa, no le vaya a dedicar canciones de los voceros de Cristo, por favor. No le vaya a poner las canciones de Marco Duit como temprano yo te buscaré. Puede ser que usted esté enviando un mensaje subliminal, pero busque música con valores. Pero entienda esto, fuimos creados para alabar a Dios y debemos ponernos la vestidura de la alabanza. Mi sugerencia respetuosa es: ¿qué tal si usted hace un ejercicio este resto de semestre, donde usted se dedique solo a escuchar alabanza a Dios? Que usted todo el día ponga alabanza a Dios. Olvídese por un tiempo del charrito negro de Mar Anthony con su flor pálida. Olvídese de eso y dedíquese a escuchar alabanzas a Dios. Y usted se va a dar cuenta el poder liberador como permanece en usted. ¿Sabe qué es peligroso de esto? Que usted haya sido liberado, que un demonio haya salido de usted, pero usted empiece a cantar canciones que traigan sobre usted sentimientos equivocados. Imagínese, usted con 54 años, este es un ejemplo, yo con 44, tengo 44 o 45, 44, ¿cierto? 79, 44, este año cumplo 45. Y usted se imagina yo llenando mi vida con: soy un hombre soltero, no tengo compromisos. ¿O qué tal? Me gustan los caballos, las mujeres. Hermanos, eso no alaba a Dios, pero eso contamina tu corazón. Esas canciones, esa gente no las compuso después de varios días de ayuno. Las compusieron en medio de drogas y alcohol, para expresar lo que a todo el mundo le pasa y para dañar el sentimiento de la gente. Dios ha prometido cambiar nuestro lamento en baile, pero también ha prometido ponernos el manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Cuando usted esté profundamente triste, deje de escuchar a Chayanne, Proyecto M. Póngase la vestidura que viene de parte de Dios, manto de alabanza, y mire, en vez de espíritu abatido, ese espíritu que se apodera para entristecerte. Abandone la queja, abandone la duda, abandone la vulgaridad, abandone todos los pecados relacionados con la boca y use su boca y todo su ser para alabar a Dios. En tercer lugar, cuide a diario su mente. Volvemos al versículo 35 de Lucas 8. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido, mire esto, y en su sano juicio. Es decir, su mente estaba despejada. Ahora tenía capacidad de dominar sus pensamientos. Y también tenía capacidad de razonar, tenía raciocinio. Este hombre ahora sabía lo que era correcto. Una persona en su sano juicio sabe qué es el bien y el mal y escoge el bien. Este sano juicio en muchas oportunidades puede ser comparado con las personas que se dejan llevar por el alicoramiento o por los alucinógenos. ¿Cuánto no se ha sabido de historias de personas que salieron a pelear en un momento en el que el licor se apoderó de su mente? Pregunta, ¿fue el licor? No, el licor abrió la puerta, el farmaqueia, para que esos demonios entraran y dañaran a esa persona. Uno de los grandes males con los que la humanidad está combatiendo hoy tiene que ver con las adicciones, con los vicios. Esos vicios se apoderan de la mente, pero los vicios no solamente son licores y drogas. Piense en qué le atrae a usted al punto que lo pone ansioso cuando usted no tiene ese algo.
Le quiero mostrar una cosita que está volviendo ansiosa a la gente. Este aparato. Esta ansiedad está haciendo que la gente tenga la mente embotada. Este aparato, hermanos, parece muy comunicativo, parece muy necesario, pero termina convirtiéndose en el apoderador número uno de su mente y de su tiempo. Y al apoderarse de su mente y de su tiempo, usted normalmente no se llena de cosas que alimentan su espíritu. Usted normalmente se llena de cosas que le entretienen porque se las ofrecen como un placer. Y ese placer termina convirtiéndose en adictivo. Vuelvo al tema del pan. ¿Cuántas veces una harina no es una demostración de adicción? Usted está lleno, usted está saciado, pero esos azúcares y esas harinas hacen que usted quiera más y se lo quiera comer sin medir las consecuencias. Este hombre, cuando fue liberado por el Señor, ahora dice la palabra que está en su sano juicio, su mente está despejada. Cuando usted piensa mucho en algo, ese algo puede convertirse en un objeto de idolatría. Algunas veces parece imposible lo que tantas veces nos enseñaron en el pasado. Cuando usted salga de su trabajo, deje las cosas de su trabajo en el trabajo. Llegue a su casa y concéntrese en las cosas de su casa. Eso es imposible. Pero para poder tener esa concentración se necesita de fuerza de voluntad. Aquí en la iglesia tenemos empresarios. Y me he dado cuenta que esos empresarios terminan su jornada laboral y ¡pum!, apagan el teléfono. Y ellos han dicho, no más. Voy a concentrarme en las cosas del Señor y en las cosas de mi familia. Todo aquello que usted piense constantemente es aquello que usted realmente es. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual. No se permita ser etiquetado como un partidario de una ideología política. No se permita ser etiquetado como un fanático de un deporte. Ah, qué hermoso fue ayer. Había partido de la Selección Colombia y un 90% de los jóvenes aquí escuchando la palabra del Señor. De ese 90%, cerca del 90%, por no decir más, todos concentrados en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos han decidido no dejarse moldear por el mundo actual. Me dijo mi esposa, mi amor, el próximo partido de Colombia es el miércoles a las 7 de la noche. ¿Será que la iglesia viene a escuchar la palabra? ¿Será que se van a conectar? Y le dije, yo no sé ellos, pero yo no me amoldo al mundo actual, me importa un comino lo que pase allá afuera. Y no es que sea antipatriótico. Esta mañana a las 7 de la mañana estaba en mi casa arrodillado clamando al Señor por este país, porque hubo una convocación desde un centro de iglesias en Bogotá. Y nos pidieron el 7, día 7 del mes 7, a las 7 de la mañana, todos nos vamos a postrar ante el Señor. Y clamé por este país. Clamé por este país. Este país tan contaminado desde arriba, desde la cabeza, tan sucio, tan degradado por tanta maldad. Pero no miremos para allá, porque la gente del común, lo que está viendo Colombia es lo que hace la gente del común. Corrupto no es el que roba cuando está en un puesto político, no solo él. Corrupto es el que soborna al guarda de tránsito. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Pastor, es que usted habla muy bien de su esposa, usted habla muy bien del matrimonio, pero una cosa es su esposa y otra cosa es la fiera que yo tengo en la casa. ¿Sabe usted por qué habla así de su esposa? Porque usted no ha transformado la actitud de su mente. Porque usted sigue pensando lo que la gente piensa, que usted puede degradar a su esposa con sus palabras necias. En cuarto lugar, sométase a la disciplina. Esta sí que no le gusta a la gente. En Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Señor, déjame, te lo ruego, déjame subirme a esta barca. Quiero irme contigo, Señor. Puedo serte útil, Señor. Y mire la respuesta de Jesús. Versículo 19. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Esto es disciplina. Y esta disciplina tiene que ver con nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana. Querida iglesia, haga lo que Dios le ordene y no haga lo que Él le ordenó que no haga. Hay gente que cree estar haciendo la voluntad de Dios cuando están haciendo algo bueno, pero Dios no se los ha ordenado. Hace algunos años atrás un hombre tenía un restaurante, le iba muy bien, cocinaba muy bien, y él un día dijo: no, yo ya no quiero estar más en este restaurante, yo voy a abrir una iglesia, voy a vender todos estos chécheres y en este local voy a abrir una iglesia. Y él creyó que la semana siguiente ese lugar se iba a llenar y por supuesto llegaron personas a buscar lo que él vendía, pero cuando él los invitaba a entrar, porque ya no era un restaurante sino una iglesia, nadie quiso entrar. Y ese hombre durante mucho tiempo intentó, hacía programas radiales, inclusive fue a la televisión, nunca prosperó por una razón: aunque él estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo algo que Dios no le ordenó que hiciera. Ser cristiano y ser rebelde es una realidad común, pero incoherente. ¿Cuántos rebeldes tenemos en nuestra iglesia? Nos aman cuando a ellos les fluyen sus sentimientos, digo a nosotros los pastores, pero no les gusta cuando les ponemos en orden. Puede ser que usted sea una persona que nos ama porque ha visto de parte de nosotros nuestra generosidad, nuestro calor humano y nuestro amor. Pero sea sincero, ¿cuántas veces le ha chocado que se le ponga en orden? ¿Cuántas veces le ha molestado? ¿Y sabe por qué? Porque usted no se ha ejercitado en someterse a la disciplina. Sométase al Señor. No busque hacer lo que Dios no dice que debemos hacer. Sométase a su pastor. El pastor hace algunos días me decía: mi hijo, ¿sabe qué? Estoy a punto de tomar una decisión de no volver a llamar a nadie. Llamo y nadie me contesta. Eso es rebeldía. Eso es indisciplina. En mi caso personal, yo no fui formado así. Antes de yo ser pastor, cuando yo era una simple oveja, mi pastor me llamaba y la primera cosa que yo hacía era atender a la voz de mi pastor. Una vez mi pastor me dijo: mira, vino una muchachita a decirme que tú le dijiste esto, esto y esto y esto. Y yo le dije: pastor, vea, me duele que se lo digan porque están dañando mi reputación. Pero delante del Señor, yo no le dije a esa muchacha que estaba muy buena y muy sabrosa. Y él me dijo: ¿y cómo puedes demostrarme eso? Y yo: tengo dos formas. Primero, consulte usted al Señor por mí. Y segundo, abra sus ojos y mire usted mismo si esa muchacha está buena y sabrosa, pastor.
Recuerdo que el pastor era una mañana muy temprano de un día festivo y él me había llamado muy temprano a que fuera a su casa. Y yo llegué a su casa y el pastor estaba en pijama, con chanclas, leyendo el periódico mientras me hablaba. Volteó y me dijo, tienes razón, no te voy a disciplinar, pero te voy a pedir un favor. No te acerques donde esa muchacha. Y yo me sometí a esa disciplina porque yo tenía enojo y yo quería cantarle la tabla, pero mi pastor me dijo, no se acerque. ¿Saben qué hice? Le obedecí a mi pastor, no me acerqué. Yo tenía todo el derecho a reclamar, pero me sometí a la disciplina de mi pastor. Sométase al Señor, sométase a su pastor. Si usted es un hombre y puede que esto no le agrade, sométase a su esposa. Si usted es mujer, sométase a su esposo. Y todos sometámonos a las autoridades. Eso es lo que dice la Biblia, que es digno, siempre y cuando no se deshonre la voluntad del Señor. Y por eso le dije en primer lugar, sométase al Señor. Hay una rebeldía generalizada en los hogares. Y esa rebeldía generalizada no es solo que las mujeres no se sometan, es que los hombres tampoco se someten. Cosas tan sencillas como que la esposa le dice a uno, amorcito, ese combinadito que te pusiste hoy con la ropa, no se lo comen, ese bocadillito que hiciste con tu ropa, eso no se lo comen ni las ovejas, ni las hormigas de Amagá que comen carbón. Vaya, haga caso, nos molesta. Dice la esposa con toda la amabilidad, mi amor, ¿podría pedirte un favor? Claro, muñeca, dime, cada vez que termines de comer, ¿podrías por lo menos llevar los trastecitos hasta la cocina? Ah, qué problema. No nos gusta someternos. Escuche a su esposo y a su esposa, cada uno en su caso. Y escuche qué le está pidiendo ella, que se someta por disciplina. Hombre, terminaste de usar la sedita dental, no la dejes en el lavamanos. Tu esposa te está rogando que por favor hagas con el piecito así para que se abra el botecito de basura y lo tires ahí. Eso es todo. Quinto, dedique su vida a servir al Señor Jesús. Versículo 20, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Observe lo que hace este hombre. Él no empieza a hablar de doctrinas ni de teología, él solo está hablando de lo que Jesús hizo por él. ¿Sabe cuál es el mejor testimonio con el cual usted puede compartir lo que hace Jesús? Lo que él ha hecho en su vida. Recuerde de dónde le sacó el Señor a usted y comparta eso. En ocasiones la gente me dice, no, pastor, qué vergüenza yo pasar a dar ese testimonio. No se avergüence, querida iglesia. ¿A usted no le parece que era muy digno de burla este hombre que durante tanto tiempo había estado inclusive desnudo? Y que la gente, como es burlona, sabía cómo era su cuerpo, sabía cómo eran sus partes íntimas. Y ese mismo hombre ahora se está presentando vestido, organizado, y a él no le importa lo que fue. ¿Sabe a él lo que le importa? Lo que Jesús hizo con él. Sexto, bautícese. En Marcos 16, versículo 15, 16, 17 y 18 dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Por favor, evalúe usted cómo ha sido bautizado. Hay personas que en esta iglesia fueron bautizados en otras congregaciones y no tenemos problema con eso.
El bautismo en realidad es una sola vez, pero lo que sí quiero pedirle que en las próximas semanas evalúe es, cuando usted se bautizó, ¿lo hizo porque en realidad creía en Jesús? ¿O usted se bautizó porque alguien le presionó tanto que usted hizo algo inconsciente, solo por agradar a alguien más? Usted dirá, es que a mí me bautizaron cuando yo era chiquitico en la iglesia tradicional, en la religión romana. Entienda esto, ese no es el bautismo del que Jesús habla, y Jesús es el que está hablando acá. Estas palabras son de Jesús. No se conforme a esa mentira de esas tradiciones de la religión romana que lo único que han hecho durante toda la historia es apartar a la gente de la fe del Dios verdadero. Tal vez usted se bautizó porque sintió una emoción en un lugar. Hace algunas semanas atrás una hermana me decía, es que cuando yo me bauticé me llevaron a un campamento y yo sentía como una energía y yo sentía rosura. Y yo dije, bueno, bautícenme, pero nunca fue enseñada, nunca fue discipulada. Evalúe esto. La semana pasada, a última hora, una hermana de la congregación dijo, yo quiero ser bautizada. Y ustedes vieron que nos retrasamos un poco más mientras se conseguían las vestiduras para que esta hermana se pudiera bautizar. Y ella dice que antes había sido bautizada, pero no había sido bautizada con este orden, creyendo en el Señor Jesús. Esto no es por dogmas, esto no es por tradiciones, esto es por convicción. Pero si usted además no se ha bautizado, si usted no ha dado este paso de fe, yo quiero invitarle, hágalo, porque esta es una forma como usted va a permanecer en el poder liberador de Jesús. Séptimo y último, y fui muy intencional en dejarlo en este orden. ¿Cómo permanecer con mi liberación? ¿Cómo cuidar mi liberación? Ocúpese de su familia. Versículo 19 de Marcos 5. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. No hay un nicho, no hay un caldo de cultivo más efectivo para que los demonios tomen posesión que un hogar que está destruido por la violencia verbal, por el descuido económico, por la falta de roles claros, por ser una familia disfuncional. No es cierto que existe la posibilidad de divorciarse y ser liberado. Toda persona divorciada tiene que pasar luego por un proceso de liberación. Porque el divorcio destruye, el divorcio daña. Nunca he visto a una persona divorciada que esté mejor económica, emocional e inclusive espiritualmente que antes cuando estaba casado. Nunca. Toda persona divorciada ha abierto una puerta para que llegue la desgracia económica, para que se aumenten las deudas, para que vengan 7 espíritus peores que inclusive vienen algunos que van a traer adicción sobre ellos y sobre sus hijos. Usted me dirá, entonces toda persona divorciada ha perdido una oportunidad. No, pero por eso estoy diciendo, toda persona divorciada tiene que pasar por un proceso de liberación. Y en muchos casos, cuando ese proceso de liberación es real, lo que ocurre es que viene restauración en el hogar. Hay excepciones, claro. Pablo dijo, si una persona no creyente, si un incrédulo decide no convivir más con el hermano que es creyente, entonces váyase, porque a libertad nos llamó el Señor. No hay un caldo de cultivo más espeso y más rico para que los demonios vengan a convivir que un hogar donde hay conflictos entre padres e hijos. Padres que usan la violencia para maltratar a sus hijos con puños y golpes, bajo la excusa de estar formando hombres y mujeres para una mejor sociedad. No es verdad.
La violencia es verdad que solo produce violencia. Y aunque es cierto que la Biblia dice que la vara de la corrección hace que el alma del muchacho sea librado de la muerte, esa vara de la corrección siempre está limitada por el vínculo del amor. Padres que le dejan a sus hijos golpes y morados, que les han roto sus bocas con amenazas de que se los van a mandar a la luna, y a otros peores que huelen muy maluco. Hombres que han descuidado a tal punto a sus esposas que ellas pasan necesidades con aquellas cosas que son íntimas e incluso con su más necesaria alimentación. Hombres que ponen condiciones de tener cuotas equitativas para que entre el hombre y la mujer sustenten el hogar. Eso puede llegar a ser sabio, pero no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que el hombre sea un proveedor absoluto de todas las necesidades de la casa, porque cuando la mujer tiene que salir a trabajar, en realidad lo que está haciendo el hombre con ella es que la está masculinizando. Pastor, entonces una mujer no debería trabajar. La Biblia nos muestra una mujer trabajadora, hacendosa, y la llama mujer virtuosa como nunca nadie antes había hallado alguna. Pero todo el trabajo que esta mujer hacía era para traer utilidad y ganancia sobre su propia familia. Queridas mujeres, no sé por qué después de ciertos años de matrimonio ustedes dicen que ya no soportan a ese hombre que ustedes mismas escogieron y que en muchos casos dicen haber orado y pasado tiempo en ayuno por él. Les fastidia su aroma, les fastidia su actitud, les fastidia su presencia. Y ustedes no ven la hora que salga de casa para estar a solas porque dicen no soportar a esta persona. Usted ha abierto una puerta para que demonios vengan sobre usted y sobre su familia. Dios bendice a una familia cuando esta familia permanece en unidad. Por favor, ocúpese de su familia. Y recuerde que cuando usted se ha juntado con alguien, usted ahora tiene una familia extendida. La Biblia la llama parentela. Por eso el Señor Jesús le dijo, vete a tu casa, un primer lugar. Le está diciendo, vete a tu hogar. Y luego le dice, a los de tu familia, y ese a los de tu familia es una extensión a los otros que hacen parte de tu entorno. Cuando usted como esposo o como esposa odia, detesta, no soporta a la familia de su pareja, usted está trayendo espíritus demoníacos que van a traer división sobre usted y sobre su esposo o esposa. Cuando usted constantemente critica a su esposo o a su esposa señalándole cosas que usted ve, comportamientos que usted ve que ella hace igual a su papá o a su mamá, usted está trayendo demonios porque está trayendo destrucción y está trayendo demonios que deben ser expulsados de su vida. Querida iglesia, ocúpese de su familia. Su familia le necesita a usted, pero le necesita sirviendo a Jesús, escuchando su palabra, vestido con el manto de la alabanza, sometido a la disciplina, cuidando su mente, bautizado y con todo el amor por lograr que ellos vivan la misma experiencia que usted ha vivido, y es un encuentro personal con Jesucristo el Señor. Padre de la gloria, esta mañana. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024.
Viviendo para Jesús.